Hola, hola amigos de País, Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, día miércoles 31, con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan a través de País Lobo y redes asociadas y particularmente, como cada miércoles, la semana pasada no pude, así que va un doble saludo a quienes nos escuchan en Río Negro y Puerto Octay. Debo decirte, Juan Carlos, que estuvimos con Nico y los saludamos específicamente a ellos como todos los miércoles en tu nombre también. Perfecto. No rompimos la tradición, solo te echamos mucho de menos. Y en ese te echamos mucho de menos también estuvimos ayer conversando con Héctor y me quedaron algunas preguntas pendientes respecto a la intromisión, se podría decir, a- no, intromisión ya tiene un juicio. Hay que efectivamente la Corte se pronuncie, la Corte Suprema se pronuncie en algunos referendos respecto a materias de ley, que me queda la duda si hay efectivamente temas en el pasado de los cuales se han hecho estas instancias o no, si esto es normal o no, pero me resultó un poco extraño. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Sí, mira, es que esta es una materia que poco se trabaja en el derecho, pero es la que mayor impacto tiene, porque para que tengamos claro, un juez lo que hace hoy día en la República es conocer, juzgar y mandar a ejecutar lo sentenciado. Es decir, el juez no se encarga de la ejecución, sino que manda que alguien se encargue. Eso es lo más evidente que se ve, o sea, lo más evidente es en casos penales. ¿Quién se encarga de la ejecución de la sentencia? Gendarmería, el órgano administrativo. Entonces, de hecho, por eso poder ejecutivo, digamos. Entonces, lo lógico es que sean los jueces los que manden a ejecutar y sean otros organismos los que se encarguen de la ejecución. El problema está que nosotros acá en Chile no tenemos tribunales de ejecución. Tenemos solamente en materia laboral, tenemos los jueces de letras y también tenemos los jueces de cobranza laboral, que serían los tribunales que se encargan solamente de la ejecución. Un tribunal de cobranza no sentencia, no conoce una causa, sino que se encarga de hacer ejecutar lo que el juzgado de letras estableció. Déjame un poco entonces que me está picando la garganta. Volví, ahora sí. Entonces, en materia civil, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Ya uno gana una indemnización y dentro del plazo de un año puede hacer valer esa sentencia ante el mismo tribunal para que sea el tribunal civil el que se encargue de la ejecución. Entonces, de hecho, hay una propuesta de cambio al Código de Procedimiento Civil donde no van a ser los jueces los que se encargan de la ejecución, sino que van a ser funcionarios administrativos del tribunal siempre en el tribunal, pero ya no de conocimiento de los jueces. En materia penal, como te comentaba, son los gendarmes los que se encargan de la ejecución y cuando Gendarmería tiene algún problema con algún condenado, ahí entra nuevamente el juez de garantía, actuando como un juez de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que uno suele solicitar a un juez de ejecución? Su señoría, por favor, necesito embargar estos bienes porque la otra parte no me ha pagado y necesito rematar estos bienes para pagarme la indemnización. Necesito conocer cuáles son las cuentas bancarias de estas personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pago de la sentencia, por ejemplo, es lo que se encarga un tribunal de ejecución, que como no tenemos tribunales aparte, suelen confundirse con el mismo juez. Entonces, esto, de hecho, uno escucha regularmente el concepto costas, que son los costos procesales o personales. ¿Cómo se tasan las costas? Se le pide al juez, puede tasar las costas personales, puede tasar las costas procesales para saber cuánto hay que incorporar en la indemnización, si es que una persona fue condenada por eso. Entonces, toda esta introducción es para explicar de que no es extraño que la Corte Suprema, frente a un fallo que ella misma dictó, esté entonces ahora preocupada de cómo se ejecuta su sentencia. No es extraño. Lo que sí es extraño es que dada la naturaleza, o sea, el fallo en sí mismo es extraño, por varias razones, podemos conversarlo, pero lo que sí ha sido extraño ha sido incluso la necesidad de legislar sobre una materia, sobre personas que son una empresa privada, no una empresa, no una persona jurídica de derecho público, para que el Congreso conozca leyes cortas o proyectos alternativos de reforma constitucional como para tratar de salvar a las ISAPRES. Eso demuestra que el poder en la realidad de las ISAPRES es más grande, digamos, de lo que pensamos. El poder en realidad de las ISAPRES es más grande de lo que pensamos. Eso, de lo que entiendo, eso va porque se está legislando.
extra para poder dar cumplimiento a este fallo, porque por el Exacto. otro lado también se estaba viendo que fuese importante, que no había una legislación pendiente, o sea que por varios lados están diciendo que el problema era de los reguladores, de los legisladores, que no se habían hecho cargo de los vacíos que habían de legislación. Entonces, ¿tú ahí lo atañes a las ISAPRES más que este vacío de legislación, Juan Carlos? Sí, porque, a ver, hay dos cosas ahí. Ángela Vivanco, que es la vocera de la Corte Suprema, que no le tengo mucho aprecio, pero hay elementos en los que tiene mucha razón. El, a ver, cuando una persona acude a la Corte Suprema por un recurso de protección, que fue la naturaleza de la sentencia, digamos, el, en ese caso nosotros estamos en presencia de una sentencia que ejerce efecto solamente para los que son parte del caso. La ley es general, aplica para todos, pero la sentencia produce efecto solamente para aquellos que han solicitado la intervención del juez. En este caso, el efecto relativo de las sentencias no existe, porque a partir de casos particulares, la Corte Suprema lo que ha hecho es extralimitarse en sus atribuciones para decir, este efecto la tabla de factores va a tener que reducirse para todos, no solo para aquellos que intervinieron en el caso. Eso ya es anormal. Consultada por eso, Ángela Vivanco, ¿qué es lo que respondió? Dijo, bueno, es que es tanto el volumen de recursos de protección por ISAPRES que algo teníamos que hacer. Entonces, nuevamente, la realidad es superior, digamos, incluso a lo que mandata la ley. Y por otra parte, hicieron más de lo que se les solicitó. Digamos, causales para romper la sentencia definitiva o incluso para acusar a los jueces es lo que se conoce como prevaricación. Es decir, un funcionamiento anormal. Y lo curioso de este caso es que los jueces, que solamente deben resolver respecto a las solicitudes que se han puesto en su conocimiento, por eso es tan importante la demanda, porque lo más sensible de la demanda no es el fundamento de hecho ni de derecho, sino las peticiones concretas que van al final. Y cuando un tribunal, particularmente la Corte Suprema, otorga más de lo que las partes han también jurídicamente frente a un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ese fallo de la Corte Suprema es bastante anormal, pero de hecho, cuando precisan cuáles son los vacíos legislativos, que falta regulación en esto y cosas por el estilo, si yo fuera presidente, no lo tomaría en consideración porque la Corte hace eso ordenando, digamos, legislar sobre la materia, que hay que indemnizar, que cambiar la tabla de factores, en virtud de una solicitud que ni siquiera fue sometida a su conocimiento. Entonces, es ahí donde la Corte Suprema salió con su chancho al hombre y los legisladores y el Ejecutivo le han dicho amén a un fallo que por lo menos merece una revisión o una segunda lectura para saber qué es lo que en justicia corresponde hacerse cargo. No sé Ya, si me a he dado a ver, entender. más o menos, yo creo que este tema es súper complejo, lo había conversado antes con otro abogado también, pero yo creo que para todos es bastante complicado poder entender esto. O sea, aquí lo estamos viendo de la arista súper legal de cómo funciona la Corte Suprema. Y una de las cosas, a ver, yo lo veo generalmente desde como lo más político. Y en eso más político, de eso, perdón, se nos había metido un pitito en el micrófono. De eso más político específico es donde yo veo, claro, el gobierno quiere instalar una línea de ojalá deshacerse de las ISAPRE y se agarra de esto para que no, espérame un poco, Juan Carlos. Ya, entonces como te decía, Juan Carlos, el problema que yo veo es que es un oportunismo de parte del gobierno agarrarse de este fallo para deshacerse de las ISAPRES finalmente, por un lado, y por otro lado, el Congreso, yo conversé con el senador Walker también, y él decía, nosotros presentamos esto después que sale el fallo, presentamos también una instancia, un proyecto de ley en diciembre, del cual recién como que ahora estaba tomando más conocimiento de la opinión pública y de hecho el gobierno también tenía una minuta que se filtró de hecho de ese Express en el cual se van en contra de demócratas en particular que son los que están llevando también este tema. Entonces, yo lo veo aquí como que no se justifica mucho el fallo, sino que se apoyan en esto para tratar de llevar adelante una agenda ideológica detrás. Y por otro lado, decían, bueno, y aquí te hago la pregunta como un ciudadano común. Si ya llegaste a la Corte Suprema,
¿Tenían derecho a pataleo las ISAPRES en alguna otra instancia, efectivamente, para no hacerse cargo de este fallo? O sea, en instancias previas sí. Mientras la Corte Suprema conoce perfectamente, se pudo haber intentado una acción ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Pero claro, ahora ya que está en última instancia, nada más que hacer, a no ser que acudan a tribunales internacionales, pero eso va a dilatar el asunto por mucho tiempo y no suspende la ejecución de la sentencia. Entonces, en efecto, las ISAPRES tenían dónde patalear, más allá de la prensa o a través del lobby parlamentario, no, es verdad. El, de hecho, el otro día vi una imagen de mala imagen, este caricaturista, que me dio mucha risa, porque era todos los parlamentarios que estaban contra los indultos presidenciales. Entonces, de diciembre del año pasado. Entonces, hablando ahora como del perdonazo a la ISAPRE, digamos, explícita o implícitamente uno comprende de que están como por salvar la ISAPRE. Entonces decía, ¿ves? Y eso que nosotros estábamos contra los indultos. Entonces era como, era particularmente irónica la caricatura. Entonces, entonces, a ver, para ordenar, jurídicamente hablando, el fallo de la Corte Suprema es un fallo que merece revisión. Yo creo que la historia jurídica va a volver a ese fallo para revisitarlo por los elementos irregulares o anómalos que hemos conversado. Si de ese fallo el Ejecutivo se basa para, como tú bien señalas, un oportunismo, serán los electores los que pasarán factura. Pero lo que sí tengo claro es que si hubiese, no sé, un presidente con un mayor criterio jurídico hubiese discernido qué es lo que del fallo es lo pertinente, qué es lo que el tribunal hizo, el concepto jurídico es ultra petita, es decir, concedió más de lo que se le estaba pidiendo. Entonces, para dejarlo de lado, y por otra parte, el fallo, y por eso yo pongo el acento más que en el gobierno o en los legisladores, en las ISAPRES, porque el fallo, más allá de este chancho al hombro con el que salió, respecto a lo que fue solicitada a la Corte, que es pronunciarse por la tabla de factores y otros asuntos, lo cierto es que hace un tirón de orejas bastante grande a las ISAPRES. Y ahí no vale la falta de regulación que hubo, sino que falta el cómo se administra el negocio. Y eso no es responsabilidad del Ejecutivo ni del Congreso, sino que eso es responsabilidad solamente de la ISAPRE. Ya, pero ahí yo tengo también un matiz. Es porque las ISAPRES, no es que esté defendiendo a las ISAPRES per se, pero se supone que también están súper reguladas dentro de cierta... a ver, por un lado se habla de falta de regularización, de regulación, y por otro lado se habla de que están sobrereguladas. Y dentro de esta sobreregulación que se está hablando es porque existe una superintendencia. Y la ISAPRES dice, nosotros fuimos a la superintendencia, mostramos la forma en la cual nosotros estábamos cobrando y la superintendencia dijo, siga adelante con esto. Entonces, ¿por qué ahora nos vienen a decir que nosotros estábamos cobrando mal? Y en honor a lo que conversé efectivamente con el, siempre le digo ministro, pero es con el senador Walker, que es parte de los que están y propusieron esta ley en el Congreso, la otra ley. em, Él decía, no es que nosotros hagamos un perdonazo, no es un indulto, sino que nos venimos a hacer cargo de que el negocio de las ISAPRES, tal cual como está ahora, en verdad no es negocio. Y si vemos cómo están los resultados que salieron ayer, casi todas están en rojo. Son como uno o dos que solamente están en azul. Entonces, también yo entiendo acá y a nivel de negocios, sí. A ver, una cosa es que la salud no debiese ser un negocio, pero de alguna manera tiene que ser rentable para que no es un negocio que tú puedas abusar de él. En ese sentido quiero hablar, en el sentido del abuso. No queremos que las personas abusen por estar en ahí. Pero si tú estás prestando un servicio, deberías efectivamente em, poder usarlo de la manera correcta en momento y forma en la que tú necesitas hacerlo. Y ahí hemos visto distintos abusos por parte de las ISAPRES. Y por otro lado, hemos visto que está esta tabla de factores en el cual se le está obligando a hacerse cargo, pero te deja un negocio que, que al parecer no estaría haciendo negocio, o sea, que no es que tú vayas a hacer beneficencia, o sea, que las ISAPRES se hagan cargo de llenar estos hoyos y seguir perdiendo, perdiendo, perdiendo. O sea, también tiene que tener un beneficio económico detrás. Entonces, ahí, Juan Carlos se nos metió un ruido. Ahí es donde yo digo, bueno,
Efectivamente, por un lado, las ISAPRES yo les concedo el punto de que estaban yendo con las personas que se tenían que ayudarlos a ejecutar la forma, la política pública en la cual ellos estaban haciendo y era la superintendencia. Estaban visados por la superintendencia. Entonces, ¿por qué ahora les dice la, les dice la Corte Suprema que no lo estaban haciendo bien? ¿Cachai? Ahí es donde yo digo, bueno, la superintendencia también tiene una culpa, porque se supone que ellos son los que tendrían que haberle dicho a las ISAPRE, no, pues, usted no lo estaba haciendo bien. O realmente le dijeron, usted no lo está haciendo bien. Y ellos no se Eh, quisieron retractar. Ahí me pierdo. Mira, ahí yo distinguiría, disculpa la sutileza leguleya, pero entre ilegalidad y arbitrariedad. El, Existen fallos en el que me ha tocado de una u otra manera intervenir, en el que las Cortes de Apelaciones y también la Corte Suprema han dicho, oiga, su trabajo ha estado o su proceder ha estado totalmente conforme a la legalidad, pero la forma en que está tratando a estas personas o a este grupo social es arbitrario. Entonces, y precisamente el recurso de protección, según el artículo 20 de la Constitución, todavía vigente, el recurso de protección es para combatir ilegalidades y arbitrariedades. Entonces, porque existe la posibilidad que funcionarios públicos o también privados se basen de la norma para abusar de ella. Entonces, perseguir a alguien en particular o como las ISAPRES se han visto enfrentadas, no solamente ahora, sino con anterioridad, a arbitrariedades en el sentido de, ya, si esta mujer tiene preexistencia o tiene un hijo con preexistencia, no los consideramos, lo cual, dice la Corte Suprema, ha mermado la libertad de elegir dentro del sistema, digamos, de salud. Entonces, yo entiendo que existe una regulación que podría ser perfeccionada, sin duda, pero no es solamente digamos, el marco legal lo que la Corte Suprema ha tenido en consideración, sino particularmente el cómo se aplica, cómo se usan determinadas normas, por ejemplo, para excluir a grupos sociales. Y ahí es donde yo creo que, y por eso la tabla de factores viene a ser como la expresión de ese proceder arbitrario de la Corte. Entonces, perdón, de la ISAPRE. Así que yo, entendiendo cómo debió haber razonado la sala tercera de la Corte Suprema, dirigida por el juez Muñoz, yo creo que discurrió por ahí. Ya, ahora te estoy entendiendo. Entonces, por un lado, tenemos que no marginen a distintos grupos y ahí estamos viendo el abuso y esta arbitrariedad por parte de las ISAPRES y por otro es cuando te subían el plan y te pasaban adecuación, que eso tenía llena también de recursos para que no te subieran los planes unilateralmente. Y eso Exacto. yo debo decir, también lo hice. Y después, efectivamente, en ese sentido, la superintendencia, tú te ibas a la superintendencia y lo podías hacer online sin necesidad de un abogado también. Eso Sí. también se fue avanzando y las ISAPRES siguieron actuando de manera arbitraria y decían, bueno, no, les vamos a subir a los que no reclaman al final, o los vamos a adecuar a otro plan para los que no reclaman y con eso seguimos el negocio. Ya, estoy súper de acuerdo en todos esos puntos. Ahora el tema está en si era mal negocio, cómo se estaba llevando, si efectivamente las ISAPRES tendrían que haber salido o haber quebrado como mucho, mucho antes y no nos adecuamos como que dijimos que la cuestión siguiera adelante hasta que se rompió el saco al final y viene ahora con el fallo de la corte decir, oiga, ya, usted no puede seguir haciendo esto, tiene que, ¿qué pasó? No estoy, no, Es que, es dime, que, ¿me escuchas? por supuesto, dale. Es que ahí toma sentido lo que dice la ministra Vivanco, cuando dicen, bueno, este fallo es irregular por estas dos razones, efecto relativo a la sentencia y ultra petita, digamos, eso se rompe. Entonces, la ministra, ¿qué es lo que dice? Es que es tanto el volumen que da cuenta de que aquí hay un problema y alguien tiene que hacerse cargo. No es problema nuestro que el Ejecutivo, digamos, no haya solucionado este problema. Entonces, nosotros tenemos que hacer el punto. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene más de 100.000 casos sobre ISAPRES al año. Eso es un volumen insoportable y que se viene arrastrando por años. Entonces, es ahí donde yo creo que la Corte se manda este supremazo, solamente en virtud, digamos, de un principio de realidad de decir, esto hay que cortarlo, porque no podemos seguir trabajando así. Ese es como en el fondo, digamos, el tirón de oreja que está. Ya, claro, y ahí no solo a las ISAPRES, sino también de que el Ejecutivo
se ponga en conciencia y diga ya, aquí o manda un proyecto de ley para poder hacerse cargo, ya que el Congreso no lo ha mandado y esto está dándose vuelta y no logran avanzar finalmente. Ahora, mi pregunta inicial era porque acá agarra la Corte Suprema y toma lo que mandó el Congreso, el Ejecutivo, y se refiere a esos temas, o sea, como el Ejecutivo aquí estaba haciendo ejecutando el fallo, finalmente está viendo la Corte Suprema que el fallo se esté ejecutando de la manera en que ellos estimaban pertinente que se estuviese ejecutando. Sí, esa vocería de la ministra Vivanco yo lo considero desafortunada, porque no es propio de la Corte Suprema referirse a un proyecto de ley, digamos, que es privativo del Congreso y del Ejecutivo, en tanto nace por un mensaje presidencial. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en tiempos donde el Poder Judicial, particularmente la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, está con hartos chanchos al hombro. Yo puedo entender la sentencia, pero estas vocerías, de hecho, es más propio hoy día del Tribunal Constitucional referirse a ese asunto, más que la Corte Suprema, porque hoy día el Tribunal Constitucional sí realiza un control preventivo de las materias de ley que se están tramitando en el Congreso. Es decir, es el único órgano autorizado, si es que se le requiere, para hacer una intromisión en un proceso de legislación y deliberativo. De hecho, hasta el Tribunal Constitucional ha indicado cómo deberían ser los artículos de un proyecto de ley, o sea, a ese nivel. Pero el que sea de la Corte Suprema es totalmente inconveniente y no ajustado a derecho. Entonces se marearon un poco los de la Corte Suprema, o sea, dijeron, Es que aquí la hicimos y vamos a seguir en esta. Ahora, yo entendí que no se refirieron también por lo mismo a lo que habían mandado los diputados, o sea, los senadores Walker y Rincón del otro proyecto. Dijeron, nosotros no nos vamos a referir a este legislativo porque no se refiere en ninguna instancia al fallo que nosotros hicimos. es que esa extralimitación así del problema se entiende ya del caso señalaba al comienzo. Este es un caso complejo, digamos. No es un tema sencillo, ni es solamente el fallo, ni cómo se soluciona este entuerto. Entonces, en ese enredo, la Corte Suprema también está metida. No sé si por lobby, no sé si por algún afán, no lo sé. Pero de que no está actuando, digamos, como se esperaría y como mandata la ley, eso es así. Bueno, ojalá que aquí se pueda poner una línea y no se siga, nos sigamos metiendo en el barro, porque en cuál encuentro bien peligroso esta mixtura de parte de los distintos poderes, hasta dónde vamos a llegar, vamos a ser gobernados ahora por las Cortes Supremas, más allá de este caso, insisto, no es ir a defender a las ISAPRES, no es o sea, el gobierno yo creo que efectivamente se está agarrando de algo ideológico para seguir avanzando en cómo se presenta, dado las formas en las cuales lo está presentando. Sí había, creo yo, un vacío, pero me entra la duda, y aquí lo señalo como peligroso porque no lo logro entender muy bien, hasta dónde va a llegar la Corte Suprema, o si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Ahí es donde digo, wow, esto igual está interesante. Es un riesgo y estoy de acuerdo contigo. Es así, digamos, es un riesgo que democráticamente debemos sopesar porque la lógica de una república es que no sea el gobierno de las personas. Entonces, y es lo que estamos enfrentando, digamos. Se supone que debería ser el gobierno de las leyes establecen división de poderes, pero cuando vemos que los actores o los operarios de los distintos poderes del Estado no actúan dentro de la esfera de sus atribuciones, no es sano para ninguna democracia. Y eso es peligroso, estoy de acuerdo contigo. Tal vez, ya como la ISAPRE es un negocio impopular, uno podría decir, ya, perfecto, qué bueno que se está metiendo el dedo en la llaga. Pero también hay que pensar cuando la Corte Suprema haga esto en asuntos con los cuales uno sea partidario, digamos. Entonces ahí es donde es un riesgo, como tú bien señalas. Querido Juan Carlos, se nos acabó el tiempo. Oye, pasó Esperemos. rápido la hora. Pasó rápido. Yo tenía bastantes dudas. Yo creo que nuestros auditores también siguen teniendo bastantes dudas respecto a este tema de las ISAPRES. Me gustó haberlo visto contigo desde una arista como más legal, efectivamente, porque veo este riesgo que no lo logra comprender también muy bien, que de repente no sabemos cómo va a ir operando hacia adelante, pero yo igual soy bien institucionalista, es decir, me gusta que las instituciones funcionen correctamente, porque creo que en lograr la confianza en esas instituciones, en que no se
haga un abuso de ese poder es súper relevante para que cada uno pueda cumplir su rol y vayamos funcionando. Ahora, así también, dicho eso, ojalá que el Congreso y el Ejecutivo se pongan a la altura y se hagan cargo de esto, porque cuando no se hace cargo cada una de las instituciones de lo que les compete, estamos muy mal porque ahí es donde estamos parados hoy en día, en el cual se prefieren gobiernos mucho más autocráticos y dictatoriales para resolver los problemas que la democracia no puede resolver. Y yo creo que eso hay que cuidarlo y resguardarlo. Totalmente de acuerdo. Ya, querido Juan Carlos, nos vemos y a todos los que se sumaron hoy los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.